La niña siempre había sido solitaria, lo que la hacía muy sensible, pero sin embargo no mostraba interés ni siquiera por la archiduquesa, sino por aquella niña. Por un segundo, el hombre pensó en lo bueno que sería que ella, habiéndolo perdido todo, cayera en este mundo oscuro. Por la noche se reunieron de nuevo, y el rostro de la heroína seguía sonriendo, porque por fin había podido dormir. Entonces Kirius le explicó que él cocinaría y traería la comida personalmente, lo que la sorprendió. Mientras tanto, el hombre le pidió que se sentara un rato con su sobrina. La heroína no vio ningún problema en ello, pero Ariadna lo vio como su oportunidad de acercarse, aunque hubiera poco tiempo. En cuanto se quedaron a solas, la niña le preguntó amablemente si podía volver a escucharla. Dado que la niña era muy dulce, Tria estuvo encantada de hablar con ella. Sin embargo, Ariadna empezó a decir palabras de la novela, como que este mundo pronto se convertiría en un caos, ya que su tío, para ganar, recibiría la espada del diablo y se volvería loco. Era un tema más pesado de lo esperado, pero ella fingió estar dispuesta a escuchar, y resultó que ese era el argumento principal. En realidad, se trataba de un libro de Final Feliz, Niña Abandonada, y a ella la transportaron a esta novela unos padres que solo querían a su hermanastro, que la atormentaba incluso cuando se hizo adulto. En su vida pasada, solo podía sobrevivir y leía esta novela en secreto, sentada en el armario. Un día, como broma, su hermano la encerró allí y prendió fuego, y escapó. Y la niña, que ya se había rendido al no poder salir, siguió leyéndola hasta su muerte. Rezó al Dios en el que no creía para que le permitiera ser feliz en la otra vida, y cuando abrió los ojos, no se escandalizó al encontrarse dentro de una novela. Como estaba escrito, su tío Kirius amaba a su única sobrina, pero esta felicidad está a punto de ser destruida. Solo faltaban 3 años para que su tío conociera a la chica y se apoderara de la espada del diablo. En la novela era muy fuerte, pero también demasiado bondadoso, tanto que salvó a la chica que cayó en el camino. Así fue como su tío se enamoró de aquella chica y se apoderó de la espada del diablo, y debido al demonio oculto en el arma, se convirtió en un monstruo. El hombre le compró al niño juguetes con brillantes, y cada día hacía todo lo que el niño quería. Sin embargo, lo único que el niño quería era vivir con él, felices para siempre. Estas lágrimas repentinas confundieron un poco a la heroína, y resumiendo la historia, supuso que Ariadna solo quería cambiar la historia. La niña intentó con todas sus fuerzas cambiar al menos algo, pero no pasó nada. Pero ahora, tus cosas han cambiado. Y lo cambió esta persona, que ahora está pensando en cómo deshacerse de esa espada maldita. Toda esta situación hizo que Tria recordara por qué había sido tan reacia a tener hijos. Pero en un momento de reflexión, Ariadna le ofreció la tentadora sugerencia de que podría ayudarla si ella la ayudaba a cambio. Ahora ha quedado claro que los niños de hoy en día son bastante extraños, y la heroína se mostró bastante escéptica sobre la propuesta de la niña al principio. Sin embargo, la niña ofreció algo que no se esperaba de ella en absoluto: pagar toda la deuda de su hermana. Tria no pudo aceptarlo de inmediato, porque nunca les había debido dinero y la niña no podía saber nada de su deuda. Pero enseguida se convenció de que aquella niña vivía en un entorno especial y que aquí solo se podía pensar en deudas. A regañadientes, tuve que preguntarle a Ariadna qué quería, y ella pidió brevemente ser su amiga. Tras pensarlo un momento, Tria se dio cuenta de que sería difícil debido a la gran diferencia de edad. Pero resultó que no se trataba de ella, sino de su tío. La niña comenzó a asegurarle que su tío nunca había tenido un amigo y que ella misma vivía en el extranjero, por lo que a veces cometía errores. Finalmente, la heroína se negó asustada, diciendo que su tío debía tener muchos amigos, y el maestro, que apareció de la nada, dijo que desgraciadamente era cierto. En cuanto las chicas vieron al hombre del que hablaban, se asustaron increíblemente, y el hombre pensó que había hablado demasiado alto. Tria se tapó los ojos avergonzada, como si la hubieran pillado discutiendo con alguien a sus espaldas. La niña sabía que el plan estaba fracasando,
pero si realmente se hacía amiga de su tío, podrían verse más a menudo. Kirius no podía soportar mirar la cara de disgusto de su sobrina, así que susurró a Tria, pidiéndole que le siguiera un poco la corriente. Sin dudarlo, la invitada aceptó, dándose cuenta de que en realidad le gustaba su cara. Luego le pidió también que negociara con el niño para que no se sintiera confundido. Por último, se dirigió a Ariadna, que para entonces ya estaba bastante abatida. Insegura, la invitada volvió a preguntarle si quería que ella y su tío se hicieran amigos. Y esta pregunta animó a la chica, porque realmente quería que se hicieran más amigos, porque el verdadero amor empezaba con la amistad. En este caso, se decidió que se conocieran oficialmente, y el hombre se alegró mucho de ello. Después de que la chica se presentara, él hizo lo mismo, aunque casi dijo su verdadero nombre. La muchacha dijo que era extraño, porque había leído que el amo tenía un padre adoptivo, y aunque ella fuera del pueblo llano, si tenía un padre adoptivo, debería haber recibido su apellido. Esto solo podía significar que allí no la querían. Después de conocerse mejor, llegó el momento de empezar por fin la tan esperada cena. Al sentarse a la mesa, el anfitrión comentó que se alegraría si a ella le gustaba, y además quería preguntarle algo, puesto que ya se habían hecho amigos, a saber a qué se dedicaba. Tria, sin dudarlo, le habló de su pequeño taller de juguetes, que por alguna razón se había hecho popular últimamente. Estaba en la ciudad de Calia, así que no conocía a nadie aquí, y en ese momento se dio cuenta de que su temor a una situación similar a la del dueño de la torre estaba fuera de lugar. El hombre le dijo que, si tenía un taller, sería mejor que lo abriera en otra ciudad, como Heipol, donde podría ganar más y desarrollar su talento al máximo. Pero la chica le explicó brevemente que no podía permitírselo. Al final, no hubo necesidad de entrar en detalles, así que le dio las gracias por la comida y dijo que volvería a su casa. Sin embargo, el astuto hombre se ofreció a quedar con ella para comer mañana y mostrarle las vistas de la isla, como amigo, por supuesto. Inesperadamente, Kirius se acercó a ella y la abrazó, asegurándole que debía de estar muy ocupada y que sería una lástima hacerle perder el tiempo. Con el tiempo, empezaron a asegurarle que no se arrepentiría de haberle dado un día como amigo. Finalmente, consiguió que aceptara, con la condición de que no sería por mucho tiempo. Inmediatamente después, se despidió sin más, dejando a la chica con la idea de que había sido engañada. En cualquier caso, no se vería obligada a trabajar, y aunque tenía que completar la encuesta, solo debería dormir hasta mañana. En cuanto entró en la habitación, Shadi apareció silenciosamente detrás de ella y la abrazó. La asustó tanto que cayó sobre la cama, aún en sus brazos. Entonces, acariciando suavemente a la sombra, Tria le preguntó qué había pasado, porque normalmente no se convertía en humano. Pero el hombre sombra se limitó a señalar que era su amante. Esta repentina pregunta la cogió por sorpresa, y aún así la heroína lo confirmó, diciendo que él también era su Durg. Pero Shadi añadió que también era al que conocía desde hacía más tiempo. Finalmente, Tria le preguntó directamente en qué estaba pensando, ya que tenía una cara extremadamente triste. Sin dudarlo, dijo que no le gustaba nada el perro, y que sin duda era un canalla. Esta reacción no era propia de él. Después de todo, Sombra nunca le había llevado la contraria, pero en un momento dado, Sombra señaló que él se había convertido primero en su amigo, y además, siempre podía recurrir a él cuando estaba en peligro. Al final, todo empezó porque tuvo un mal presentimiento sorprendente. Al cabo de un rato, el hombre se reunió con la archiduquesa, que le contó que Tria no tenía apellido y estaba en un orfanato lejos de la capital. Cuando le preguntó qué había pasado, le explicó que Elis estaba muy preocupada, así que se enteró de algo. Era pelirroja y de la misma edad, así que la mujer tenía motivos para preocuparse, pero la probabilidad era demasiado baja. La diferencia entre el día en que desapareció y el día en que fue adoptada era de solo una semana. Tardaría un mes en llegar, por muy rápido que viajara el carruaje. Sería imposible a menos que se utilizara un portal o magia. Al final, la mujer señaló con evidente amargura que sabía que era una tontería,
pero que solo lo esperaba. Se estaba haciendo vieja, dormía menos, tenía dolores de cabeza. Probablemente todo sonara a excusa, pero parecía que había llegado el momento de rendirse. Su esperanza era que el transmisor que le había dado también hubiera desaparecido, y seguía esperando que algún día su hija regresara después de leer el mensaje que le habían enviado. Antes de que pudiera responder, la archiduquesa le hizo otra petición, concretamente que no hiciera daño a una chica llamada Tria. Con una sonrisa socarrona, Kirius accedió, porque esa chica también le gustaba. Mientras Tria dormía plácidamente, Shedi la esperaba y le susurró que no se preocupara por su seguridad, porque él la protegería igual que había hecho entonces. Más tarde, Ariadna también vino a visitarla, y la muchacha somnolienta le preguntó por el motivo de una visita tan temprana. De hecho, la niña estaba nerviosa ahora, ya que el pasado había cambiado por primera vez. En el original, todo era mucho más fácil, ya que podía pagar la deuda de su hermana, y estaría tan agradecida que no podría negarse a la petición. Pero aún así, la niña estaba aquí por el momento y disfrutaron de su tiempo juntas. Ahora la niña había venido por una razón. Tenía algo más que ofrecer a su hermana y le convendría ser su empleada, y por supuesto le pagarían un sueldo. Ariadna, a estas alturas, ya se había enterado de que el maestro no podría saldar su deuda llevando el taller, por lo que tendría que trabajar toda su vida para pagar al menos parte de ella, y así la niña podría ayudar en esto. En ese momento, Tria se puso más seria y explicó que esa no era la forma de hacerse amigas, que no quería que una amiga la ayudara, y que aunque estaba agradecida por todo, quería pagar la deuda ella misma. Esta reacción hizo pedir disculpas a la sobrina del anfitrión, que finalmente pensó que nadie podía rechazar una oferta así. En ese caso, tuvieron que marcharse para reunirse con su tío, que esperaba fuera. Sin embargo, antes de irse, Tria le preguntó si podía ir con una persona más. Dijo que tenía otro amigo con el que habían quedado en verse hoy, pero en realidad ella sabía que hoy había una reunión y deliberadamente le pidió que viniera también. Y cuando se encontraron en la calle, Kirius, con la misma sonrisa, dijo que no había sabido que otra persona les acompañaría y que se trataba de un hombre. Ella también se sintió un poco incómoda con esto. Después de todo, una sombra necesita gastar mucha energía para seguir siendo humana, pero él insistió en ello. Así que los presentó y tras la sonrisa del hombre, este se quedó perplejo, porque sabía con certeza que aquella chica había venido sola. Pero cuando estaba jugando a las cartas, Gerdian se dio cuenta de que había visto a su acompañante. Antes de subir al carruaje, Ariadna preguntó a su hermana si le gustaban los juguetes. Al recibir la confirmación, le explicó que había oído que la chica regentaba un taller de juguetes y que le encantaría ir allí. El hecho de que quisiera ir al taller y no a las tiendas sorprendió a la artesana. Kirius, a su vez, le explicó que había un lugar donde solían encargar juguetes para niños. Además, en esta isla vivían diferentes maestros, por lo que aquí podría encontrar respuesta a cualquier problema. La idea le entusiasmó, porque nunca había estado en ningún otro taller, y así tenía la oportunidad de aprender algo. Lo que vio fue muy diferente de lo que esperaba ver. Había pensado mucho en ello durante el camino, pero todo le parecía demasiado anticuado. Shedi también señaló que no parecía haber mucho que ver aquí, pero como esta era inculta, la heroína corrigió a su amiga, añadiendo que era la primera vez que veían un taller tan grande y que podrían aprender orden de él. Mientras tanto, el maestro se preparaba para la visita y les pidió que le siguieran. Pero antes de que pudieran dar un paso, oyeron que alguien gritaba. Alguien pidió volver a verlo, porque era un regalo de su madre, pero otro dijo que ni hablar si no tenía dinero. El joven fue empujado al suelo, donde estaba su hermana menor. El hombre que lo hizo le quitó el dinero mirando cuánto tenía. Luego señaló que si fuera un pequeño taller de Kalia, lo arreglarían por tan poco dinero, pero que en esta isla no son un pequeño taller. Y mientras el hombre se burlaba de los niños, Tria se llevó el juguete, queriendo verlo ella misma. El hombre se indignó por esta desfachatez, pero la invitada se limitó a explicar que venía de un pequeño taller de Kalia.
Por supuesto, no quería hacerse la santa, pero los verdaderos maestros de su oficio no podían tratar así a unos niños que, sencillamente, no tienen suficiente dinero. Tria, tras considerar el problema, se dio cuenta de que ya había oído esos sollozos y decidió que algo iba en serio. Ya estaba segura de que aquel no era un lugar acogedor y cálido, y sin embargo no podía creer que aquel no fuera el lugar donde los niños venían a buscar juguetes, y por lo tanto tenía que hacer felices al menos a esos niños. Esta caja era muy vieja, por lo que costaba creer que estos niños la hubieran cuidado tan bien. Pero aunque parecía vieja, el sonido seguía siendo claro y perfecto. El artesano local, que pensaba que no era capaz de hacer el trabajo, le dijo burlonamente que era más difícil que lo que ella estaba haciendo y que se lo dejara a los profesionales. Pero nadie iba a hacerle caso, y Tria se limitó a hacer lo que mejor sabía. En pocos minutos, el trabajo estaba terminado y entregado a los propietarios, que le pidieron que no lo abriera durante 2 días para dejar secar la grasa. Kyrios la observaba todo el tiempo, visiblemente sorprendido, mientras la chica lo arreglaba todo al instante sin pestañear, dándose cuenta enseguida de cuál era el problema. Cuando intercambiaron miradas, una Tria algo avergonzada se disculpó por haber actuado con demasiado descuido, pero Shedi intervino, señalando que no había cometido ningún error, porque solo los monos cometían errores. Pero el maestro, por el contrario, quiso disculparse por ese comportamiento, que no halagaba en absoluto a una persona. Pero esta excursión, antes de que pudiera terminar, la sonriente heroína dijo que estaba bien, aunque no fueran allí, porque si el dueño del taller tenía tales habilidades, no era digno de confianza. El avergonzado hombre no lo soportó, y señalando furiosamente a la chica, le preguntó bruscamente cuál era su deuda. Pero estas palabras despertaron en ella una ira no mostrada anteriormente, y aún así se contuvo, por lo que la chica le preguntó por qué le preguntaba por la deuda. Al final, como era de esperar, se trataba de un lugar terrible para criar niños, razón por la cual Ariadna se había ofrecido a saldar su deuda aquella mañana. Cuando ella no respondió, el enfadado trabajador siguió gritándole, preguntándole por qué no le contestaba. Shedi quiso intervenir, pero antes pidió permiso a la casera, pero ella sabía que sería inútil. No obstante, tuvo que señalarle que, de todas formas, no había tenido intención de reparar el juguete, pero por alguna razón ahora discutía con él. Quizá el problema era que no tenía ninguna habilidad. Ariadna, mientras tanto, hacía lo posible por recordar quién era el niño que había venido a arreglar el juguete, y al final lo recordó. Más tarde se convertiría en mercenario, el personaje más valioso de El final feliz de un niño abandonado, y era el protagonista. Vagaba constantemente por la calle porque no podía arreglar la caja de su madre, y la historia volvió a cambiar. El héroe, que había perdido a su hermana por enfermedad, llevaba una existencia miserable, sin duda porque aquí no se endeudaba. Quedó claro que quizá no pudieran cambiar la historia por sí solos, pero solo necesitaban allanar el camino, y Tria sería la llave que cambiaría el destino. El hombre enfadado perdió por fin los estribos y estuvo a punto de abofetearla. Sin embargo, en el último momento, fue detenido por el dueño, que le dijo que debía saber dónde balancear los brazos para no perder los dedos por error. El hecho de que ocurriera tan de repente sorprendió a la heroína, aunque no quiso pensar en ello. Al salir del taller, la alcanzaron los mismos niños y la llamaron benefactora. El niño se mostró muy agradecido y le pidió que le diera su nombre para poder recompensarla. Y aunque la chica le aseguró que no lo necesitaba, el niño le aseguró que pronto cumpliría 13 años y entonces podría convertirse en mercenario. De hecho, pensó que no tenía más de 10 años, pero aún así se negó, explicándole que no podía permitir que se convirtiera en mercenario a esa edad por su culpa. Era el taller Regalar Esperanza Rayo Biliti, pero no se podía crear nada allí donde a los niños se les arrebataba la esperanza y los sueños. Todo por culpa de malos adultos que les mostraban ese comportamiento e intentaban utilizarlos. Tria
a quien tampoco le gustaban mucho los niños, no podía ser insensible con ellos, así que le preguntó su nombre para establecer contacto. El chico se presentó gustosamente como Evan y su hermana se llamaba Silvia y tenía 9 años, y cuando le preguntaron cuánto dinero tenía, mostró 10 monedas. Hablar de dinero escandalizó a Ariadna, porque en esos lugares las emociones de los niños suelen ser importantes, pero entonces él se convertiría en el protagonista y podría querer vengarse. Al menos eso pensó la niña, y por eso quiso intervenir, pero la detuvo su tío, que quería comprobar algo. La artesana se quedó pensando un rato, lo que hizo temer a Evan que no fuera suficiente. Pero entonces le dijeron que solo se llevaría 3 monedas por el trabajo, lo cual era suficiente. Después de todo, ella trabajaba en otro taller, así que solo cobraría por el material. Esta reacción también sorprendió a Kirius, y empezó a creer que aquella chica era un poco estúpida. Era una isla de juego, una isla de oro, pero también tenía otro nombre, a saber, isla de esclavos. Los que no tenían dinero estaban atados de pies y manos. Esto significaba que había mucha gente que dependía hasta de 1 céntimo. Al final, este acto se percibió como muy hipócrita, pero también significaba que Tria era mucho más especial de lo que él pensaba. La chica explicó sus actos diciendo que era un regalo de su madre, que parecía ser tan importante que incluso estaban dispuestos a arreglarlo con su último penique. Podría parecer que su vida es ahora una pesadilla, pero todas las pesadillas terminan y cuando lo hagan, se convertirán en adultos sin problemas. Se les pidió que ahorraran el resto del dinero para los momentos en que fuera insoportable soportarlo y que se escondieran para no ver los horrores. También se decidió hacerles un regalo. Evan recibió un pequeño destornillador e inmediatamente explicó que no sabía utilizar herramientas. Pero le explicaron que no era nada difícil y que era necesario para su caja, y que si desatornillaba el tornillo del fondo, podría abrirla. Finalmente, le pidieron que la abriera cuando volviera a casa. Como despedida, le pidieron que volviera a decir su nombre, y tras una corta espera, escuchó la palabra Tria. Al cabo de un rato, la heroína empezó a asegurarles que lo sentía mucho, porque ella parecía haber causado el problema, aunque en realidad era Kirius quien iba a hablar. Al final, tuvieron que preguntarle a la niña qué debían hacer, porque no podían comprarle un juguete. De hecho, no le gustaban los juguetes, y solo quería que esa niña fuera su tía. Pero Tria no quería preocuparse por eso, así que Ariadna dijo que tenía una petición. Resultó que ya tenía muchos juguetes, así que no le disgustó no recibir uno nuevo. Pero parecía que aquellos niños no tenían nada, y por eso quería darles esto, y necesitaba su ayuda para ello. La hermana que había visto hasta ahora era la que no había comido ni trabajado, y por eso había rechazado su oferta por la mañana. Al ver la duda en los ojos de Eroya, la niña empezó a convencerla de que no le estaba pidiendo que lo hiciera todo gratis, porque quería hacerles un regalo, y no quería darles juguetes creados por esa gente. Al final, decidieron aceptar, siempre que fuera algo sencillo, y Ariadna se alegró de ello, pues le daba un motivo más para verlos. Pero a cambio, también quería pedirles algo, aunque quizá le resultara un poco difícil. Mientras se acercaba, la heroína susurró que a partir de ahora no debía ofrecer dinero a aquellos de los que era amiga, y que no debía darse la vuelta e irse después de hacer regalos, porque no había nada más peligroso que ayudar a alguien por lástima. Kirius sabía que si estaba motivado por el dinero, no serviría de nada, pero si era misericordioso, no perdería nada. Este era un hombre que parecía mantener las distancias con todo el mundo, pero por alguna razón, ahora quería que esta persona se quedara más tiempo con él. Mientras el dueño pensaba en esto, fue tironeado por Shedi, quien le pidió que preparara el carruaje, porque era hora de partir. Cuando le preguntaron por qué tan temprano, dijo que estaba muy cansado, y si él estaba cansado, entonces Tria también lo estaba. Esto era bastante extraño, así que Kirius le preguntó directamente si estaba cansada, y recibió la confirmación. Entonces el posadero fingió haberlo adivinado él mismo, y preparó un carruaje, para que pudieran volver y ver qué había alrededor de la posada.
O bien, podrían tomar una deliciosa comida mientras disfrutaban del paisaje local. Cuando volvió a la habitación, se dio cuenta de que nunca había pensado que su anfitrión pudiera ser tan bueno. Y de hecho, su primera impresión de él fue mala, pero había ayudado a los niños, lo que la hizo sentir un poco avergonzada. Pero también tenía a su lado a un triste Shedi, que parecía muy cansado. Después de todo, llevaba mucho tiempo en forma humana. A veces se comportaba igual que su hermano pequeño, pero a ella incluso le gustaba. Se dio cuenta de que todo era demasiado, porque por culpa de esos adultos malvados, tenía que ver a demasiados niños sufriendo. Esa noche, la heroína tuvo un sueño difícil, y una amiga la vio y trató de ayudarla. Shedi podía absorber cualquier cosa: el tormento de Tria, las amenazas contra ella, y si fuera posible, absorbería todo a su alrededor, y le gustaría pasar los últimos años de su vida con ella en el lugar más seguro. Todo lo que la atormentaba era también lo que amaba. Hubo un tiempo en que la sombra se había ocupado de ellos como había querido, pero ya no quería ver en el rostro de su ama la expresión que tenía entonces, y por eso se mantenía al margen de sus asuntos a menos que ella se lo pidiera. Ahora su amigo se preguntaba sinceramente si la gente era realmente tan buena. De repente, Tria, a través de su sueño, dijo su nombre. En ese momento, la sombra entró en pánico, pues no sabía qué hacer, si traer agua o tal vez cantar una canción de Cunan. Shedi, que no era humana, no podía decir tal cosa sin fingir, pero tampoco podía mirarlo con calma. Cuando tenía hambre, podía comer las bayas que comían los humanos. Y cuando el amo estaba ocupado, siempre la ayudaba con la limpieza. Y cuando le dolía algo, le llevaba medicinas. Pero ahora, cuando abrió la puerta a sí mismo, sucedió algo que no esperaba. Se encontró con otra persona. Antes de este encuentro, Ariadna se dio cuenta de que no podría dormir. Después de todo, cada vez se quedaba dormida muy temprano, y por lo tanto se perdía todas las cosas más interesantes. Pero su hermana Tria, esta es la clave para cambiar la trama. Mientras caminaba por el pasillo, se dio cuenta de que ahora no era el momento adecuado, pero tal vez podrían hablar un poco. Pero no tenía claro cómo empezar la conversación, porque sería extraño que la chica le pidiera ayuda de repente. Así que primero tuvo que entrar con la mayor confianza posible. Al fin y al cabo, no se esperaba un encuentro así. Para recuperar el aliento, se sentaron juntas, intentando asimilar la situación. Ariana trató de entender lo que había sucedido, y finalmente salió de la habitación de su hermana un extraño juguete, que probablemente no le había hecho ningún daño. La muñeca también se preguntó si merecía la pena hablar con ella para explicárselo todo. Sea como fuere, en aquel momento Shedi estaba muy preocupada. Para diluir de alguna manera aquel silencio incómodo, la chica se dio cuenta de que en este mundo hay muchos misterios, y su encuentro parecía ser uno de ellos. Pero la sombra no iba a contestar. En su lugar se preguntaba qué hacer con el testigo. Si lo destruía, Tria podría sospechar de él. Shedi estaba nervioso, pues ya había sido atrapado 2 veces por otras personas, y quería resolver esta situación lo antes posible. Desde el principio, su carácter era diferente del humano, y se deshizo de todo lo que le molestaba. Pero antes de que la sombra pudiera hacer nada, la niña habló primero, preguntándole si le preocupaba algo, porque a ella le preocupaba mucho, porque quería vivir feliz, amar y ser amada. Quería vivir la niña, quedándose en primer lugar con la persona que amaba. Por una increíble coincidencia, esto era lo que le preocupaba en ese momento. El deseo de ser feliz, de hecho, no es el sueño acariciado de Shedi, sino el de la pequeña Tria. Está acostumbrada a la violencia. No es alguien que haya tenido una infancia feliz, ni alguien que haya sido querido por la gente. Su padre solía castigarla severamente, incluso por una pequeña falta, y como Tria estaba acostumbrada a la violencia, no al amor, creció siendo una chica fuerte. Por eso su amiga quería hacerla feliz, y esas palabras de Ariadna le pillaron por sorpresa. Al final, la chica decidió actuar y sugirió que las muñecas se unieran, ya que buscaban la felicidad juntas.
y así se convertirían en dignas de confianza para las personas que les importan. La niña ya estaba cansada de la inactividad y quería librarse por fin de sus propias debilidades, porque para ella la felicidad significa vivir con un ser querido. Por lo tanto, si la muñeca también está con ella, se convertirán en compañeras. Shedi aceptó esta idea con entusiasmo y para reforzarla, la chica le ofreció su ayuda. Aquel día, ella también sufrió fiebre alta toda la noche, cuando su padre la regañó severamente. Su herida no cicatrizaba y su temperatura no bajaba. Pero entonces le bajó la fiebre y cuando abrió los ojos, vio que alguien le había aplicado medicina en las heridas. La niña estaba contenta, tanto que se le quedó grabado en la memoria, aunque apenas recordaba su propia infancia, porque significaba que su padre aún la quería. Ahora que estaba despierta, Tria no sabía si todo había sido una pesadilla. Por alguna razón, tenía la sensación de haber sentido algo parecido antes. Estaba muy triste, pero por alguna razón se despertó de buen humor. En cuanto decidió que podía levantarse temprano, vio que no era la única que dormía en aquella cama. Despertó a los dos y exigió saber qué pasaba. En primer lugar, se dirigió a Shedi, pidiéndole que tuviera más cuidado. Pero Ariadna empezó a defender a su nuevo amigo, diciendo que solo había salido porque veía a su ama sufriendo y que iba a ver a su hermana para hablar de algo. Sin dudarlo, la niña afirmó abruptamente que su hermana debía salvarla aquí. También admitió que no eran palabras vacías, y ella y el señor Muñeca se prometieron hacer todo lo posible para ser felices, y todo por el bien de ella. Escuchando esto, la heroína se sorprendió, por decir lo menos, y especialmente de que Shedi también estuviera involucrada. Las condiciones de Ariadna eran extrañas, y ninguna era interesante. Ahora desesperada, la niña no entendía por qué ocurría esto, porque su tío era perfecto, y la mayoría de la gente se enamoraba de él con solo mirarlo. Al final, su condición era acercarse a su apuesto tío, y él, a su vez, la apoyaría totalmente. La chica buscaba ahora una razón por la que había sido rechazada, porque evidentemente sería beneficioso para el maestro que estuviera en buenos términos con su tío, y parecía que no tenía ninguna relación con el hombre con el que había venido. Para calmarla un poco, Tria le explicó que podrían verse en cualquier momento, o bien ella volvería, o Ariadna podría ir a su estudio. En ese momento, la sobrina de Kirius miró atentamente a la muñeca y le preguntó si podía quedar con él en ese caso. Pero Tria ya sabía que lo más conveniente para ella sería olvidarse de todo, y que era poco probable que eso ocurriera. Así lo confirmó la muchacha, pero su conversación con la muñeca debía ser un secreto para su tío, cuya razón no podía decirse ahora, pero era una clara condición para que volvieran a verse. Era su promesa. Ariadna estaba notablemente interesada en esta promesa, porque podía significar que su hermana confiaba en ella. Era una pena, pero no había lugar a retirarse. Aún así, ahora que se encontraban, Ariadna decidió pedirle algo más. De hecho, tenía una razón para querer que Tria viviera aquí, y era que quería que la artesana reparara una cosa que su madre había dejado atrás. Esta razón le pareció más realista a la heroína, así que accedió a escucharla. Resultó que, por una increíble coincidencia, su madre también le había dejado una caja, y cuando vio a los niños ayer, también quiso repararla. Era un engaño necesario, todo para preservar el mundo en el que vivían la archiduquesa y su tío. Y también quería mantenerlos en buenos términos el mayor tiempo posible. Después de pensarlo un poco, el maestro se dio cuenta de que no había nada difícil en ello, pero cuando el niño insistió en que pagaría, no tuvo más remedio que aceptar. Cuando volvieron a encontrarse con Kirius, la niña ya había abandonado la isla, por lo que él puso cara triste, diciendo que quería quedarse más tiempo con su primer amigo. Pero le dijeron que, en cualquier caso, volverían a verse, porque había una promesa con su sobrina, pero era un secreto. El hombre se sintió un poco avergonzado por este secreto, pero la chica estaba encantada de oírlo. Al final, así se despidieron de sus nuevos amigos. Pero cuando se quedaron solos,
Kirius preguntó de repente a la niña si le gustaba tanto su hermana que le gustaría pasar tiempo con ella todos los días en lugar de con los juguetes. Y Ariana aceptó sin vacilar, diciendo que le gustaba mucho su hermana. El hombre se alegró de oírlo, porque al fin y al cabo, él quería lo mismo. Tardaron una semana en llegar a la isla y solo 4 días en volver, pero cuando la chica regresó, toda cansada, ya estaba completamente en shock, porque estaba acostumbrada a las incursiones de los usureros. Sin embargo, el hecho de que asaltaran su taller era un problema completamente distinto. Al preguntarles qué había pasado aquí, los intrusos dijeron que no entendían nada, y la nota decía que estaba cerrado. Resultó que el papel estaba mojado por la lluvia, y efectivamente decía cerrado. Entonces, el buen humor de Tria desapareció en un instante, y apareció algo que no había sentido en mucho tiempo. Uno de los agresores parecía sentirse muy valiente, y al cabo de un rato, comentó burlonamente que podía haber sido un error. Así que ella no debía ser tan grosera solo porque antes la habían tratado tan bien. Pero ella no recordaba cuándo había ocurrido, tal vez desde que perdió a su padre, 10 años atrás. Al final, ellos fueron los únicos que se ensañaron con la pequeña Tria, rompiendo sus cosas y diciendo groserías inauditas. Y ahora, además, intentaban apoderarse de la única herencia de su padre. Así que les preguntaron directamente qué debían hacer ahora que habían destruido lo único que su padre le había dejado. Estas palabras solo hicieron reír a los agresores, que finalmente le aseguraron que no debería haber huido, aunque ahora definitivamente no podría hacerlo. Al final, esta fue la gota que colmó el vaso de una paciencia que parecía no tener fondo. En ese momento, se les dijo que si habían obrado mal, debían disculparse por sus actos. En un instante, uno de los agresores se encontró inexplicablemente en el suelo, aunque no sintió nada. Luego volvieron a ofrecer disculpas, pero nadie iba a esperar su clemencia. No quedaba ni rastro de la valentía pasada de los agresores, y lo único que podían hacer ahora era llamarla monstruo. Había una razón por la que Tria tenía que hacerse más fuerte. Por mucho que llorara, no tenía a nadie a su lado, y ahora parecía que realmente tenía que encerrarse. Finalmente, arrojaron sobre los cuerpos inconscientes varios billetes, cuyo importe podía cubrir los intereses de 1 año. Luego se volvió hacia su amigo, diciéndole que no podía seguir mirando aquellas caras, así que le pidió que los enviara a un bosque del que solo podrían salir después de deambular durante medio día. Hasta ahora, la niña había intentado contenerse, pero era demasiado, y al final no le quedaba más que esta casa. Cuando la sombra juguetona intentó animarla, le aseguró que todo estaba bien. Pensó que quizá se habían pasado, pero se desahogó. El problema era, sin embargo, que ya había recibido 50 millones y tenía que hacer ese juguete. Todas las cosas estaban rotas y no había materiales y solo quedaban unos 2 días. Sin embargo, le llamó la atención el cajón, o más bien lo que podía haber en él. Afortunadamente, no habían conseguido robar las joyas. No podía usar metal ni hierro por el momento, así que tuvo que hacerlo de madera. A última hora de la tarde, el esquema de trabajo estaba dibujado, y ahora solo le quedaba una noche en vela por delante. Como Shedi se ocupaba de la comida, su tarea era un poco más fácil. Mostrándole los esquemas, le aseguró que sería la primera vez que vería algo así. Su padre insistió en una petición, que nunca se fuera del barrio. Estaría bien abrir un estudio en otro barrio, pero nunca debía abandonar este lugar. Esa fue la última promesa que le hizo a su padre. Pero aún así, si aquí ya estaba todo arruinado, quizá mereciera la pena mudarse. Después de todo, ahora pensaba que todo iría bien si se mudaba a un lugar cercano. Sin embargo, ella tenía un lugar secreto aquí, así que era hora de ir al bosque a buscar los materiales. Pasó otro día, y el trabajo estaba llegando rápidamente a su fin. Estaba muy satisfecha de lo que había conseguido hacer en tan solo unos días. El maestro utilizó muchas joyas para este trabajo, y la cosa tenía un aspecto hermoso y fiable, así que podía estar orgullosa de sí misma. Aunque no tuvo tiempo suficiente para pintarlo, al menos pudo hacerlo de un solo color. Pero, por alguna razón, Shedi estaba de mal humor.
Siempre le molestaba que su ama se reuniera con otras criaturas. Efectivamente, en el bosque prohibido vivían criaturas peligrosas, pero también había hermosas hadas, pero por alguna razón a Shedi parecían no gustarle. Cada vez que se encontraba con ellas, tenía que consolar a su ayudante. También se hizo evidente que estaba metida en un buen lío, porque aunque los ladrones no le habían robado sus pertenencias, se habían llevado todo su dinero. Tria había gastado todos los materiales y el dinero que tenía, y ya casi no le quedaban joyas, así que estaría bien que le pagaran ahora. En cuanto pensó en sus clientes, Elisa corrió hacia ella feliz. Y con ella estaba la dueña de la torre, que quería saber qué había pasado en el taller. La heroína le explicó brevemente que se trataba de una historia sobre un pobre propietario y los prestamistas que se rebelaron. Pero no había motivo para preocuparse, porque al final el juguete estaba terminado. No había tiempo para pintarlo, así que tenían que pintarlo todo de un color, y el juego se llamaba Elige un tesoro. Si metías un tenedor mágico dentro, salían tesoros, porque todo el mundo conocía los juguetes piratas. Pero resultó que el mago no lo sabía, así que tuvo que fiarse de su palabra. Y como a Elisa le gustan todo tipo de objetos brillantes, la elección recayó en este. La niña confirmó que le gustaba mucho, así que le pidieron que hiciera otra cosa igual. Pero antes de que pudiera decir nada más, la heroína, que ya se había negado sin un ápice de duda, explicó que iba a cerrar el taller. Era una noticia que los clientes no podían esperar, y por tanto, su reacción era de esperar. Explicó que, como se podía ver, se había vuelto difícil seguir trabajando aquí, y por eso tenía que cerrar. Les aconsejaron que se pusieran en contacto con un especialista para esta petición, ya que no era su especialidad. De hecho, Tria tenía un poco de miedo de que la gente reaccionara así, y aún así no quería que la relacionaran más con el dueño de la torre. Al final, Kayan admitió que nunca pensó que el lugar cerraría. Sin embargo, él podría haberla ayudado a mantener su negocio abierto. La heroína se dio cuenta de que ni siquiera sabía cómo podía ayudarla, y si era necesario en absoluto. El mago decidió mostrárselo todo, diciéndole que no debía enamorarse de sus habilidades. En un instante, todo a su alrededor brilló, y una energía invisible empezó a devolver las cosas a su forma anterior. Tria no podía creer lo que acababa de ver, pues el taller parecía haber retrocedido en el tiempo. El hombre le explicó que no solía ser tan generoso con los demás, pero que cuando se trataba de ella, estaba dispuesto a ayudar. Y ahora que lo había arreglado todo, la artesana ya no tenía motivos para no hacer juguetes. Tria ya no estaba tan contenta, porque tenía la sensación de que pronto volvería a encontrarse en una situación similar. Si no fuera por su pasado, este hombre habría sido un cliente ejemplar, porque suele haber mucha gente que no quiere pagar nada. En cuanto el hombre empezó a hablar de su próximo pedido, la dueña le interrumpió. Como estaba ocupada, pensaba no aceptar ningún pedido por el momento. Ahora se trataba de los osos de peluche de madera, que eran los que habían venido a buscar los comerciantes, pero estaban agotados, así que a partir de hoy iba a trabajar en ellos toda la noche. Necesitaban una materia prima especial, así que tuvo que empezar a procesar la madera con antelación. Pero no estaba segura de que aquel cliente arrogante se lo permitiera, y sorprendentemente, se lo tomó con calma. El mago le dijo que, en ese caso, le daría la orden un poco más tarde. Antes de marcharse, le pidió que terminara todo su trabajo antes de su próxima visita. En ese momento, Tria se dio cuenta de que tal vez tendría que pagar con su propia salud la reparación del taller, aunque antes se había dicho a sí misma que lo más importante era compaginar el ocio y el trabajo. De repente, Elisa se dirigió amablemente a su padre y le dijo que quería pasar un rato con su hermana. Esta declaración sorprendió a la heroína en primer lugar, porque pensaba que por fin se habían reconciliado. El hombre vio la determinación en las intenciones de la chica, así que no interfirió con ella y se limitó a decir que se verían más tarde. Tria no sabía por qué la persona había decidido quedarse, y resultó que la chica estaba preocupada por algo, así que se quedó para hablarlo con ella. Parecía ser algo serio, así que decidieron compartir algo de fruta primero.
La heroína acabó haciendo conejitos de manzana, por los que los niños se volvieron locos. Una niña recordó que una vez le había dicho que aún necesitaba esas bengalas cuando estaba a punto de salir de casa, así que debía recogerlas rápidamente y marcharse. Estaba claro que algo había ocurrido mientras la heroína descansaba, y sin embargo preguntó a dónde iba a ir Elisa, y su idea era construir una casa cerca de la casa de la heroína para que pudieran jugar todos los días. No tenía sentido, porque de todos modos podían verse casi todos los días. Y sin embargo, tuvo que preguntar qué había pasado para que la niña decidiera escaparse de nuevo. Después de pensar la respuesta por un rato, ella dijo que la razón era que ella no era tan grande como su padre pensaba que era. Después de todo, él era un gran mago. Y si la niña no llegaba a ser igual, el hombre se sentiría decepcionado. Al final le pesó. Era obvio desde el principio, con su forma de hablar, su carácter, aunque sin querer la presionaba. Tria ya había escuchado muchas veces historias como esta, pero no podía mantenerse al margen, pues le recordaba al pasado. Así que decidió compartir con la niña la forma en que podía sorprender a su padre, porque así podrían resolver fácilmente este problema. Ella misma nunca lo había utilizado, pero había visto que funcionaba con las hijas de los tontos. La forma era preguntar si su padre ya no la quería y añadir que se esforzaría más, siempre con cara triste, con la misma cara como si se fuera a algún sitio muy lejano, pero sin mezclarlo con la cutrez. Intentar quedar bien, mostrarse mona, solo aumenta el ego de un hombre. Y por eso hay que comportarse como si no tuviera nada de lo que arrepentirse. El plan era que el mago narcisista se diera cuenta de que había hecho algo mal. Al final, la chica le agradeció el consejo, pero al mismo tiempo le preguntó a dónde había ido a parar. De hecho, a escondidas de su padre, Elisa fue a verla, pero no estaba por ninguna parte. Entonces, Tria le contó que se había ido de viaje donde había conocido a una niña de la edad de Elisa. Era una niña muy dulce y brillante. Eran muy diferentes, por supuesto, pero también tenían algunas similitudes. Así podrían conocerse y hacerse buenos amigos. En ese momento, la niña se entristeció y preguntó en voz baja quién era la niña que había conocido. Le respondieron que era la sobrina de una de sus amigas. Las preguntas extrañas no terminaron ahí, y Elisa preguntó si la persona también la había llamado hermana. Después de obtener respuestas a todo lo que quería saber, Elisa se levantó de repente y dijo que se iba a casa. Resultó que quería hablar con su padre, no sobre los consejos, sino para decirle que su hermana tenía una amiga y que estaban muy unidas. La seriedad con la que Elisa hablaba de esto confundió a la heroína, porque no veía ningún problema en ello. Por supuesto, ella no entendía qué había pasado exactamente, pero podría valer la pena ir a la capital. Durante todo este tiempo, solo había fabricado juguetes con materiales sencillos, pero ahora solo fabricaba juguetes para los ricos, así que sería bueno aprender. Por fin, ya no podía huir, temiendo el futuro próximo. Por la noche, el emperador visitó la Torre de los Magos para tratar unos asuntos, y Cayen sinceramente no entendía por qué tenían que hacer cosas tan innecesarias. Entonces, el invitado comentó que probablemente era por el bien de su sincera amistad, pero Cayen le aseguró que no entendía lo que se decía. Y aunque el gobernante sonrió y dijo que era bastante ofensivo, cambió su expresión en un instante, preguntando si el gran maestro pensaba lo mismo. El hombre, que hasta entonces había estado sentado en las sombras en silencio, le aseguró que decir lo que uno piensa no siempre es la respuesta correcta. Era evidente que el dueño no estaba contento con este encuentro, y en su casa, lo que solo podía significar que no encontraba información sobre el maestro. El emperador sintió que la atmósfera a su alrededor cambiaba, y la razón por la que el maestro de la torre, que normalmente no se interesaba por nada, reaccionaba de la forma en que lo hacía, era porque el mago no quería que nadie encontrara al maestro. Y esto solo hizo que el invitado se interesara más en qué clase de juguetes podían ser, si Cayen reaccionaba así. Ahora estaba aún más ansioso por poner sus manos sobre el maestro. Mientras caminaban,
De repente se encontraron con una niña que parecía ansiosa por hablar con su padre. El mago no esperaba que su hija regresara tan pronto, y en presencia de esta invitada. Esto solo significaba que no tenía sentido confiársela a aquel mago. El hombre comentó que creía que Elisa no volvería antes de la noche, pero la niña, sin responder nada, le abrazó de repente. Todos los presentes se sorprendieron por ello, especialmente el propio padre, que nunca antes había visto tales emociones en la niña. Entonces, Elisa decidió pedirle directamente que fuera amigo de su hermana Tria. Era el peor momento posible para una conversación así, pero la niña no podía saberlo. Mientras tanto, la niña le explicó que la niña le había dicho que había hecho una nueva amiga y que la sobrina de la amiga también la llamaba hermana. Callen no entendía de qué estaba hablando, pero se sorprendió un poco porque pensaba que no tenía amigas. Y entonces, la niña dijo algo chocante, a saber, que podían casarse porque su amiga era un hombre. Los invitados se miraron sorprendidos, tratando de entender de qué estaba hablando, pero no salió nada. El anfitrión sabía que no era asunto suyo, pero, a pesar de ello, estaba muy preocupado. Y parecía que Elisa lo había dicho deliberadamente para despertar su interés. Pero en este punto, parece que no era el único que estaba interesado en lo que estaba sucediendo. Finalmente, aceptó convertirse en su amigo si ella lo deseaba, y nadie pudo negárselo. Unos segundos después, el gran maestro se acercó de repente y saludó a la niña, preguntándole si se acordaba de él. Después de todo, quería preguntarle algo, asegurándole que no le llevaría mucho tiempo. En realidad, el hombre quería que ella le dijera dónde estaba el taller donde fabricaban los juguetes con esos efectos sonoros tan sorprendentes. Quizás no conscientemente, la niña le dijo que el taller de su hermana Tria estaba en Calia. En ese mismo momento, el dueño de la torre se interpuso entre ellos y los cercó con magia. El mago no podía creer que alguien se atreviera a hacer algo así delante de él. Pero el huésped no vio ningún problema en ello, porque simplemente bendijo a su hija. Después de todo, podría ayudarla mientras crecía. Antes de que la situación se convirtiera en una disputa, el emperador intervino e indicó que era hora de que fueran a Calia. Y cuando por fin encontraron el lugar adecuado, se les ordenó que se presentaran inmediatamente ante él. Resultó que sus dos allegados se indignaron por ello, y el gran señor también empezó a afirmar que había sido el primero en enterarse y que, por tanto, él mismo debía ser el primero. En este caso, se le ofreció enviar a sus sirvientes, y si llegaban más tarde que el gobernante, sería por su culpa. Pero el hombre, con un gran suspiro, se dio cuenta de que ya había enviado allí a mucha gente y que sería mejor que tuviera poder divino. El hecho de que el hombre hablara ahora de poder divino confundió un poco a Callen, porque era una habilidad que le permitía a uno transmitir sus pensamientos y palabras a una persona que estuviera lejos. Pero al fin y al cabo, el maestro creía que sería capaz de hacer el pedido primero, y como ambos tenían la magia del movimiento, las posibilidades no eran malas. En cuanto uno de los invitados se marchó, el emperador comentó que siempre le sorprendía su comportamiento, y el mago asintió, añadiendo que agradecería librarse de él, pero que eso no era posible, ya que en ese caso el soberano simplemente se aburriría. Cuando el emperador regresó, vio a la niña, a la que llamó inmediatamente Leona. Leona era la hija menor del emperador y era la única princesa del imperio, pero a ella y a sus hermanos solo les unía la sangre real. Le encantaba sonreír y, en general, era muy simpática. Sin embargo, no podía ocultar unos ojos llenos de miedo, y eso se debía a que habían intentado matarla nada más nacer. Al fin y al cabo, ahora llevaba dentro la sangre del perdedor. El padre le explicó que pronto celebrarían una merienda y que esperaba que estuviera preparada. La niña, vacilante, le aseguró que haría todo lo posible. Había una razón por la que el emperador Ricardo había rescatado a esta niña, y ahora ella lo demostraba. Abrazaba a su mayor y le decía que le quería. Era lo que se esperaba de ella, es decir, que la niña supiera cuál era su lugar y quién era su amo, y era muy tierno verla intentando dar lo mejor de sí misma.
Tal vez fuera por aquel juguete tan especial. La hija del mago nunca se había mostrado tan interesada por lo que le regalaran, y esa era la razón por la que el hombre la observaba con tanta atención. Los miembros de la familia imperial eran muy débiles, aunque él dijera que no llevaban su sangre. Quizá el niño aún no estaba acostumbrado a la familia imperial, pero no había nada malo en ser amable con ellos. Entonces, el gobernante llamó a su ayudante, llamado Aris, y le ordenó que buscara a una persona, porque tenía un recado que hacer. Y no debía forzarla en el acto, sino pedirle amablemente que viniera por cualquier medio necesario. Mientras tanto, la heroína, junto con su amigo, aparecieron en Haypol, la capital de Calia, donde vivía la chica. Estaba lejos de este lugar. Tuvieron que cambiar 7 carruajes y cabalgar durante 10 días, y el amante habría quedado exhausto después de eso. Pero, usando los poderes de Shedi, pudo trasladarse inmediatamente allí, porque tenía la habilidad de moverse por una cierta distancia, aunque había varias condiciones. Y lo más importante, tenía que ser un lugar oscuro donde no pudiera penetrar la luz del sol, y Tria tenía que conocer la ubicación exacta. Se alegró mucho de haber encontrado por casualidad un pozo seco en un pueblo a unos 2 días en coche de Haypol. Así podrían reducir el tiempo de viaje a la mitad. Por eso tuvo que memorizar la zona cercana a la capital, y ahora Sombra estaba increíblemente cansada. Después de un viaje tan largo, Shedi se desentendió de la vida durante un día entero, pero Tria no pensó que volverían a ir a ningún sitio nada más regresar de su viaje. Al final hizo un buen trabajo y ahora podía volver a la muñeca. Como hacía mucho que no venían, podían ir a las tiendas y talleres locales. Todas las cosas viejas del estudio estaban ahora como nuevas, pero por alguna razón a ella no le gustaba estar allí, porque todo lo que había dejado su padre había sido sustituido por cosas nuevas. Fue una elección impulsiva, pero tuvo que venir aquí para seguir las tendencias de la capital. La ciudad estaba llena de vida, así que podía mirar a su alrededor sin preocuparse. Por el rabillo del ojo, la heroína vio a varios niños que salían del callejón y discutían entre ellos que era la hora de comer de 3 a 4. Así que la puerta estaría abierta un rato, y el dueño tenía la costumbre de mantener la ventana abierta. Estaba claro que a la chica no le gustaba lo que oía, ya que podía significar que había sido testigo de un robo. Así que decidieron esconderse. Después de todo, todos parecían niños. Pero entonces, uno de los niños dijo que si los tenderos no oían el ruido, nadie saldría. Así que podían robar cosas, hacer un desastre y luego esconderse, y esta piedra podía ayudarles con eso. En ese momento, quedó claro que Tria había sido testigo de un crimen y que sería mejor hacer algo al respecto. Pero también se dio cuenta de que las piedras eran claramente mágicas. Las piedras mágicas eran transparentes desde el principio, pero cuando se imbuían de magia, el color cambiaba. Las piedras mágicas ordinarias eran azules, donde había magia peligrosa, eran negras, y las piedras verdes conservaban el nivel más alto de magia. Este color era difícil de obtener y además requería mucho dinero, así que si eran aristócratas, ¿por qué iban a robar? Al final, los niños dieron las gracias a la mayor, que se llamaba Isela, porque aquel mal tendero tenía que experimentarlo todo por sí mismo al menos una vez. Todd estaba tan malherido que aún no podía moverse, y la culpa era de los aristócratas, que se llevarían el juguete por él y al mismo tiempo destruirían el lugar. A Isela no le importaba, podían hacer lo que quisieran, pero no debían olvidar los términos del contrato, que tenían que darle la mitad del botín. Todo aquello sonaba bastante difícil de entender, y no se sabía cuánto pretendían robar, así que no sabían qué era la mitad. Finalmente, se prepararon para partir y les pidieron que no fueran demasiado codiciosos y que se marcharan rápidamente cuando les dieran la señal. Quedó claro que la tal Isela no era tan sencilla, porque no tenía que hacer nada por sí misma y, sin embargo, recibía la mitad del dinero. Al final, se decidió tratar el asunto,
así que la heroína acudió a ella. La artesana se disculpó por haber escuchado toda la conversación, a pesar de que no había querido hacerlo desde el principio. Entonces la niña cambió de expresión. Como para ser una niña, la miraba demasiado enfadada. Pero Tria le pidió que no la mirara así, porque podía marcharse y fingir que no había visto ni oído nada. Pero la ladrona dijo que eso no era posible, así que le pidió que se quedara allí hasta que terminaran, porque si se lo contaba ahora a los demás, pillarían a los niños. La heroína sugirió que podía simplemente no hablar de ellos, pero Isela no podía creerlo. Después de todo, todas las personas mentían con facilidad y traicionaban con la misma facilidad. Y el hecho de que un niño se lo dijera ahora era extraño. Y ella no era ese tipo de persona en absoluto, y no quería armar un escándalo al respecto, porque realmente no tenía intención de denunciarlos. Tenía una Chevy, así que podía irse si quería, y además su oponente era una niña. Entonces se decidió preguntarle directamente si podía irse cuando terminaran. Y tras recibir la confirmación, Tria preguntó cómo podía confiar en la chica, porque a su juicio podría haberle mentido. Isela no dio una respuesta, pero para no agravar la situación, la heroína le sugirió que se relajara, porque realmente no tenía intención de hacer nada. Pero ya que estaba aburrida solo de esperar, podía hablar un poco, y para empezar, estaba interesada en la razón por la que los niños hicieron esto. Después de pensarlo un poco, la niña decidió explicar que no les gustaban los aristócratas, pero sí el dinero. Este tema enfureció inmediatamente a la niña, que añadió que todos los adultos, incluidos los aristócratas, eran egoístas y despiadados. Abusaban de los que eran más débiles que ellos, valiéndose de su propio poder, y era sencillamente imposible amarlos. Y ahora ella se enfrentaba a uno de ellos. La heroína inició esta conversación porque, como adulta, no podía hacer la vista gorda ante el hecho de que los niños habían sido abandonados, pero no podía esperar una reacción así. Para entender mejor la situación, decidió preguntar a los niños por qué querían hacer daño al dueño de la tienda. Resultó que, cuando solo querían mirar los juguetes, el hombre les echó agua salada fría y los arrojó por la puerta, lo que provocó que uno de ellos se cayera y, accidentalmente, empujara un poco al hijo del aristócrata. Lo cogieron y lo azotaron tanto que casi se muere, y el tendero ni siquiera se disculpó, sino que avergonzó aún más al niño, y todo por querer mirar los juguetes. Al final, Tria guardó silencio. Era realmente insoportable. Todos los niños que había conocido últimamente habían sido privados de su espontaneidad infantil, y la mayoría de ellos por culpa de los adultos. Por alguna razón, ahora comprendía a esta niña, llamada Isela, pero resultaba que eso no era todo. La chica solo cumplía las peticiones de aquellos niños, para lo que le pagaban, y dio la casualidad de que aquella tienda tenía lo que ella necesitaba. Y era algo que había dentro, un trozo de una reliquia sagrada. Todo salió muy bien, porque los niños acudieron a ella con la petición en el momento oportuno, y fue necesario crear un verdadero desorden para que nadie viera que faltaba la reliquia. Se trata de una reliquia, un objeto de leyendas que contenía magia antigua de alto nivel. Es una cosa muy rara que solo puede crearse una vez en la vida. Con fuertes poderes divinos, esta cosa podía curar y purificar cualquier cosa, y por eso solo aparece una vez cada cientos de años. Mientras que una reliquia ordinaria podía curar cualquier herida, una reliquia sagrada podía revivir a una persona muerta y otorgaba poderes inimaginables. Durante mucho tiempo, la muchacha no estuvo segura de que algo así pudiera existir, porque ni siquiera podía imaginar que la hubieran roto en pedazos y esparcido por el mundo. Había 7 pedazos en total, y el primero estaba en la tienda de este hombre. Parece haber pensado que solo era una valiosa antigüedad, una falsificación que pretendía ser algo bueno, pero esa reliquia es lo único que Isela necesita ahora. Esta vez no será la otra chica, sino ella quien se haga con ella y lo destruya todo. Todos estos pensamientos pasaron por la cabeza de la ladrona en un minuto,
pero cuando se le preguntó qué estaba pensando, se limitó a apartar la mirada. Sinceramente, la heroína no entendía por qué había conocido a semejantes niños últimamente. No obstante, preguntó si Isela cobraría por ello y recibió la confirmación. Y después de recibir suficiente dinero, simplemente se iría de la casa. En ese momento, Tria pensó sinceramente que tal vez escaparse de casa estaba ahora de moda y, por lo tanto, la casa que se había creado para Elisa sería un éxito. En un instante, la chica sintió algo y pidió silencio. Resultó que el dueño salía de la tienda y la cerraba al mismo tiempo. Esto significaba que era hora de partir, y simplemente se despidieron de la heroína. Y al despedirse, la muchacha pidió cumplir su promesa y no contarle a nadie lo que había oído y visto. Todas estas situaciones que sucedían en su vida comenzaban a molestarla, y por lo tanto la idea de renunciar ya no le parecía tan mala. Justo cuando estaba a punto de asegurarse a sí misma de que había venido aquí en vano, vio a una mujer acercarse a los niños. A juzgar por su actitud mutua, se conocían. La mujer parecía una sirvienta, e Isella llamó a una criada, y probablemente por eso habló tan bien, e incluso amenazó al final. Cuando salimos de allí, decidimos intentar olvidarnos de todo, y ahora tocaba ir de compras. Pero al final, quedó claro que no deberíamos haber dejado esa tienda en concreto para el final. Su día estaba llegando a su fin, y ella pensó que había sido divertido. Había comprado algunos equipos nuevos y había aprendido mucho, pero en realidad no había muchas tiendas buenas allí. Mientras caminaba un poco más, vio a una multitud de personas de pie fuera de la misma tienda. Desde allí oyó a un niño que pedía a gritos que lo soltaran, pero nadie iba a hacerles caso. Un hombre alegó que le habían informado de que estaban deambulando por allí, y si había pobres deambulando por allí, solo podía haber una conclusión. Eran ladrones. Una de las acusadas, una chica, alegó que en realidad no habían visto nada aquí, y que no eran pobres y podían ganar dinero. El dueño señaló con sorna que solo podían pelar patatas o recoger y vender algo de basura, y que, como aquí venían aristócratas, tenían prohibido siquiera acercarse al lugar. Tras mirar un poco más de cerca, el hombre pudo reconocer a uno de los ladrones como el que había sido castigado la vez anterior. Así que ahora estaba seguro de que habían venido a echar un vistazo para luego volver y robarle. Pero entre ellos estaba Isela, que sabía que esos niños realmente habían venido solo a mirar los juguetes, solo a mirar lo que no podían permitirse y a soñar. Sin embargo, por un error que cualquiera podría haber cometido, recibieron un grave castigo. No había ningún adulto que pudiera ayudarles, así que se lo pidieron a ella. Estos niños nunca habían robado nada. Pero ¿quién es ella para defender a los demás? Nadie la entendería de todos modos. Así que debería llamar al vigilante. Después de todo, era culpa de los adultos que los niños hubieran elegido el camino equivocado. Pero antes de que el hijo del aristócrata pudiera pedir ayuda, alguien de entre la multitud intervino. Era Tria, que afirmaba que los niños no habían robado nada y que ella había visto al verdadero culpable. Esta chica no era el tipo de persona que normalmente lucharía por la justicia, y si hubiera un hueco por el que pudiera escapar, lo habría hecho. Pero si lo que le contaban los niños era cierto, la situación era demasiado absurda. Por alguna suposición, había tanta agresión e intimidación, y solo había adultos alrededor que no tenían ninguna prisa por ayudar a los niños desconocidos. Dado que los niños no tenían dinero, habrían sido tachados de delincuentes. La propietaria no esperaba que nadie defendiera a los niños, pero se ofreció a decirles quién era el agresor. Pero la heroína no tenía prisa por acabar así como así, y poniéndose del lado de los niños, se dio cuenta de que todo era bastante extraño, porque no hacía mucho el hombre había estado zarandeando a los niños, estando seguro de que eran ellos, y ahora parece que los estaba torturando sin ninguna prueba. El hombre fue incapaz de responder, y Tria simplemente no le permitió hacerlo, diciendo que era un hombre delgado, vestido con ropa vieja, con el pelo y las uñas peinados de una manera especial. No sabía exactamente lo que había robado,
pero había visto al autor entrar en la tienda a través del escaparate, pero estaba tan asustada que no pudo denunciarlo. En este caso, el propietario indicó que podría tratarse de una cómplice, pero sus especulaciones fueron inmediatamente disipadas por la niña, que dijo que no había denunciado porque tenía miedo de que le hablaran de la misma manera y que si efectivamente era cómplice, no tenía motivos para ayudar a niños considerados delincuentes. Estos argumentos resultaron muy convincentes, por lo que el hombre lo aceptó y le pidió que describiera al autor con más detalle. Sin embargo, la heroína decidió enseñarle un poco más y le dijo que no le gustaba su forma de preguntar, a lo que él respondió que la gente normal debería ayudarse mutuamente en esas situaciones. Pero fue descubierto, y Tria le preguntó por qué torturaba a los niños si no estaba seguro de su culpabilidad, porque la gente normal no hacía eso. Estas palabras acabaron con la confianza de los demás en la víctima, ya que nadie había pensado en las acusaciones que había hecho el visitante de esta ciudad. Entonces no tuvo más remedio que suplicar, y cuando oyó lo que la chica esperaba, accedió. Se decidió describirlo al azar, así que se dijo que tenía el pelo amarillo brillante, y aunque la capa era vieja, le quedaba bien. Era más alto que ella, guapo, aunque cuando se ponía la capucha, su aspecto era aterrador y amenazador. Normalmente, las personas con el pelo brillante tienen los ojos brillantes, y es poco probable que haya una persona en el mundo con el pelo amarillo y los ojos negros. Y de despedida, con un poco de burla, Tria explicó que si no quería que sus preciados aristócratas se enfadaran, debería hacer mejores juguetes. Si vendía esos juguetes inútiles y peligrosos, los niños podrían hacerse daño, y él y sus hijos tenían que irse. Después de dejar ese lugar, la heroína se dio cuenta de que se sentía mejor y se volvió mejor mintiendo, pero solo se estaba preocupando en vano. En el futuro, sería mejor mantener su boca cerrada si algo así sucedía, porque parecía como si hubiera dicho demasiado. Pero la mano del niño ya estaba magullada y no se sabía qué habría pasado si el hombre se lo hubiera llevado. Antes de que pudiera salir a la calle, alguien la llamó por su nombre y llamó a su hermana. Fue alcanzada por los niños rescatados, que vinieron a agradecerle sinceramente su ayuda, porque ahora estaban vivos solo gracias a ella. En respuesta, la niña les enseñó un poco, explicándoles que debían portarse bien en el futuro y que los adultos no son tan fáciles como creen, y les ayudó porque ya conocía su situación. Después, los niños decidieron marcharse, pero Isela les pidió que se fueran primero, porque quería hablar con su salvadora. En cuanto se quedaron solos, la niña señaló que podría haber resuelto el caso aunque no les hubiera ayudado, así que no había necesidad de volver a hacerlo. Tria sugirió entonces que la niña estaba ahora arrepentida. Sin embargo, Isela lo negó rotundamente, explicando que necesitaba algo de aquellos adultos y que la niña parecía infeliz y no solo recelosa de ella. Antes de despedirse, la heroína se preguntó cómo les habían pillado, y sucedió cuando habían terminado su trabajo y estaban a punto de marcharse, pero de repente alguien les gritó que había delincuentes, y entonces, al no entender la situación, confundieron a los niños con delincuentes. Pero seguía sintiendo mucha curiosidad por saber por qué Isela trabajaba tanto para ganar dinero. Y resultó que necesitaba que alguien muriera, en una terrible agonía. La niña esperaba que esa persona acabara sufriendo, pero primero tenía que salir de casa, porque no debía sufrir sola. Al final, la heroína desistió de intentar comprender a esta niña y le dijo que ya era hora de que se fuera a casa. Así fue como se separaron, y Tria empezó a darse cuenta de que hoy en día no entendía a los niños. En cuanto la niña entró en el rincón vacío, se quitó la capa, que ocultaba su lujoso atuendo. Allí se encontró con una criada que le preguntó si debía cuidar de la niña, pero se negó y le pidió que se olvidara y la dejara, porque tenían otras cosas que hacer. Cuando preguntó cómo iban las primeras piedras alquímicas, le dijeron que todas las muestras se habían agotado en todas las tiendas y que los documentos para entregas adicionales ya estaban en su despacho.
Puede que no fueran tan perfectas como las piedras mágicas, pero a este precio se agotarían rápidamente, así que olvídense de las muestras, porque ya era hora de pasar al lanzamiento oficial. Y Sela no quería lanzarlas hasta dentro de 5 años, pero no había problema si salían a la venta un poco antes. Al final, todo era cuestión de venganza, y de su tranquilidad, realmente utilizó a esos niños e hizo un trato con esa chica. La mujer dijo que ya no tenía sentido que tuvieran contacto con esos niños y que el dinero que aportaban era una miseria. Pero aún así, cuanta más gente, mejor, así que podría merecer la pena reunirse con ellos. Su siguiente parada fue el templo, porque tenían que volver antes de que el gran y noble magistrado se diera cuenta de algo. Esta vez, la chica no tenía intención de morir sola, y esta vez sería definitivamente la primera en marcharse. La heroína, mientras tanto, entró en lo que parecía un callejón sin salida donde estaba esperando. Sabía que no debía arrepentirse de ayudar a los demás, pero esto era demasiado. Para empezar, decidieron averiguar la razón exacta de esta concesión, y ella les hizo la misma pregunta. El hombre dijo que, por mucho que lo pensara, seguía pensando que la chica estaba en el ajo. Esto no habría sucedido si ella hubiera informado inmediatamente de lo sucedido, y por lo tanto, en su opinión, la heroína era su líder. Después de todo, ahora la culpaban a ella de su fracaso a la hora de proteger su tienda. Así que les dio la oportunidad de dejar de hacerse daño y separarse pacíficamente. Atraparían al verdadero criminal y ella se iría a casa. Pero esto no hizo más que enfadar al atracador, que dijo que había contratado a gente para no escuchar tonterías, así que estaba dispuesto a doblar el pago si la atrapaban de inmediato. A lo que la chica dijo alegremente que pagaría 3 veces más si pensaban bien a quién iban a atrapar. Pero a los pocos segundos se retractó de sus palabras, porque era demasiado poco, y el nuevo precio era 5 veces mayor. El tendero obviamente no podía esperar esto, así que, asustado, comenzó a señalar que una chica con ropas tan pobres simplemente no podía tener tanto dinero. Pero la heroína no tenía intención de escuchar insultos ahora, así que le ordenó que agarrara al hombre lo más rápido posible. Cuando terminaron, el nuevo cliente preguntó si a los mercenarios se les permitía hacer esto. Pero ellos señalaron que, de todas formas, estaban cansados de ese hombre y que estaban a punto de dejar el trabajo. Quedó claro que ni siquiera a los mercenarios les gustaba este hombre, pero todo acabó con buen sabor de boca. En cuanto empezaron a hablar del pago, Tria fingió no entender de qué estaban hablando. Cuando se dieron cuenta de que no les iban a pagar, estaban listos para atacar. Pero entonces su cliente se vio envuelto en la oscuridad y dijo que si iban a hacer algo malo, debían estar preparados para las consecuencias. Tria no tenía intención de convertirse en un héroe justiciero. Aquellos niños sin duda habían hecho mal. Estaba mal robar las cosas de los demás, pero era mejor pagar por su tratamiento que contratarlos. Pero era posible hacer que los adultos recordaran sus fechorías como un mal sueño, porque aquellos niños decían que nunca volverían a hacer algo así. Shedi gastó mucha energía hoy, y si le costaba volver esta noche, podía dormir en alguna casa abandonada, pero si se trataba de un error, debía esperar su castigo. A la mañana siguiente, cuando se despertó en la casa abandonada, Tria sintió que le dolía la espalda y tenía hambre. Pero en cuanto pensó en ello, vio a su lado varias bayas que Shedi debía de haber traído mientras dormía. Después de todo, había leído recientemente muchos libros sobre ellas. Un momento después, apareció el amigo en persona y enseguida escuchó palabras de agradecimiento en su dirección, así como preocupaciones por no haber dormido bien a causa de ello. Pero le pidieron que no se preocupara demasiado por ello, que era muy importante que se cuidara. Y para ser sinceros, ayer solo habían paseado por una calle comercial normal y corriente, por lo que podrían haber ido a tiendas para aristócratas, y para comprarle ropa nueva, tuvieron que coger ropa cuando tenía forma de juguete y cuando tenía forma de persona.
Lo que vio allí escandalizó a la heroína, porque en el escaparate de una de las tiendas había unos conocidos osos de madera. La niña no esperaba verlos allí. Ciertamente había trabajado mucho en ellos, y por eso se alegró de verlos en la tienda. Sin embargo, aquí revendían estos juguetes, y a un precio 10 veces superior al suyo. Ella había vendido los suyos por 3 millones, y ahora los vendían por 50 millones. Era demasiado, así que tuvo que mirarlos a la cara. Nada más entrar, la vendedora la saludó alegremente. Sin embargo, cuando vio que se trataba de una aristócrata, su expresión cambió radicalmente. Por supuesto, la heroína se enfadó por esta insolencia, pero no era nada de lo que preocuparse, porque no tenía intención de contestarle. Mientras miraba a los juguetes del lugar, llegó a una sorprendente revelación. Cualquiera que los hubiera mirado habría visto el parecido con sus cachorros. La forma, el aspecto, el colorido, se mirase como se mirase, parecían una serie de ositos de peluche de madera. Pero si te fijabas bien, veías que el color no era tan bonito y que los ojos estaban torcidos. Y esto la enfadó aún más, porque si iban a copiar su estilo, al menos deberían hacerlo bien. La vendedora lo vio y se acercó a ella diciéndole que si no tenía intención de comprarlos, no los tocara. Al fin y al cabo, costaban mucho dinero. Para demostrar sus conocimientos, la vendedora señaló que, en realidad, se trataba de juguetes de la popular serie de osos de madera, una colección limitada realizada por un destacado artesano. Y cuando a la heroína le dijeron que los había hecho ella, no quedó menos sorprendida que cuando los vio aquí por primera vez. Y cuando le preguntaron quién los había hecho, la mujer empezó a presumir de que el maestro se los había hecho personalmente, que tenían una amistad especial y que habían firmado un contrato con el taller para suministrarle juguetes. Al final, Tria se preguntó qué miraba gente como esa, porque apenas servía ni para tirar a la basura. Entonces la chica se dio cuenta de que, para la persona que había creado aquellos osos de peluche, estos juguetes estaban hechos con demasiada dejadez, pero la trabajadora no iba a tolerar tales palabras de alguien que, en su opinión, no sabía nada del tema. Después de todo, la mujer no podía saber que el maestro original estaba delante de ella, así que decidió demostrarle que estaba equivocada. Pinchando el producto delante de sus narices, Tria mostró que había hilos por todas partes, lo que demostraba que no estaba acabado, y la pintura también era barata. Los osos de madera tenían un brillo apenas perceptible, pero aquí se veían las huellas de un pincel. Pero parece que esta prueba no era suficiente. Así que la heroína cogió el oso y explicó que los osos de verdad tienen un brazo que se mueve suavemente, y aquí esta parte estaba inmóvil. Esta afirmación causó conmoción en la interlocutora. Ella no sabía que se suponía que debía moverse, y por eso se dio cuenta de que parecía que alguien acababa de romperlo. Finalmente, la chica dijo que era falso y que sería mejor cancelar el contrato. En ese momento, la vendedora se quedó callada y empezó a temblar. Pero cuando por fin se recompuso, dijo entusiasmada que era increíble, porque no sabía que se estaban mudando y que por lo tanto tenía que subir el precio inmediatamente. Tria se dio cuenta de que las palabras no servirían de nada en este caso, así que abandonó la habitación en silencio. Ahora quería abandonar inmediatamente este terrible lugar y no volver jamás, pero ya que estaban aquí, valía la pena explorar todas las jugueterías de la calle. Su objetivo era el mismo, osos de madera, pero resultó que había muchos más en más de una tienda. Al fin y al cabo, allá donde iban se vendían falsificaciones, y ella no podía ir a todas las tiendas y demostrar que sus juguetes eran falsos. Y además, no tenían muchos productos de esta colección, así que difícilmente la creerían. Pero entre los altos y lujosos edificios había uno que era diferente a los demás y le llamó la atención. Así que decidió entrar sin hacer ruido, esperando que no la echaran como en otras tiendas. Allí se encontró con el dueño, que amablemente les invitó a ver la mercancía. El hecho de que por fin la saludaran como es debido le produjo una buena sensación,
y, al mirar los productos, se dio cuenta de que la calidad era mejor que en otras tiendas. Cuando preguntó si los juguetes los fabricaba él mismo, le dijeron que lo hacía un abuelo y que él se limitaba a traerlos del taller. Y no había ositos de peluche falsos, lo cual ya era bueno. Tria se ponía de mal humor cuando veía que los juguetes se vendían a un precio elevado en todo tipo de tiendas extrañas, y cuando descubría que eran falsificaciones, le daba dolor de estómago, y no era su estilo pasar de largo ante una situación así. Para ellos, era más importante ganar más dinero que intentar crear sus propios osos de peluche. Así que se preguntó si merecía la pena invertir en esta tienda. Finalmente, la heroína le hizo una oferta, pero antes le explicó que ella tenía un taller en Calia y que quizás el vendedor ya conocía los ositos de madera. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, recibió una tajante negativa, porque el hombre no tenía intención de vender juguetes de tan mala calidad.